Lode a Isaac Licori, San Giovanni Antonio Farina, El Fuego de la Caridad. El área de Ciencias Naturales, conformada por Eric Ordóñez, Consuelo Escurio, Liliana Chávez, Marco Tipán y Héctor Albán, les da la cordial bienvenida a la Casa Abierta Biotecnociencia. Es un gusto presentarles a los 8º años con el tema del movimiento y 9º años de educación básica con el tema leyes de Newton. Buenos días, licenciado. Hoy le vengo a exponer sobre los 5 sistemas de referencia, los cuales son la posición, la trayectoria, la distancia recorrida, el desplazamiento y el tiempo. Comenzaré hablando un poco sobre la posición. Para estudiar el movimiento de los cuerpos se debe conocer sus posiciones, es decir, dónde está localizado el punto de partida y el punto de llegada, en el espacio y en el tiempo. Esta silla va a ser mi punto de partida y esta otra silla será mi punto de llegada. Ahora les hablaré sobre la trayectoria. Es el camino que voy a tomar desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada. Desde mi punto de partida voy a tomar un camino que me lleve a mi punto de llegada. Esta ha sido mi trayectoria. Distancia recorrida. La distancia recorrida se mide según la trayectoria realizada desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada. Esta se puede medir en metros o en sus múltiplos y submúltiplos. Con la ayuda de un flexómetro vamos a medir la distancia recorrida. La primera medida nos dio 2 metros con 70 centímetros. Ahora vamos con la segunda. Nos dio 3 metros. Ahora vamos con la última. Nos dio 2 metros con 50 centímetros. Eso nos da un total de 8 metros con 20 centímetros. Ahora el desplazamiento. El desplazamiento es la línea recta que hay desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada. El desplazamiento y la distancia recorrida solo coinciden cuando la trayectoria es una línea recta. Desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada en una línea recta. Este es el desplazamiento. Y por último tenemos el tiempo. Como su palabra lo indica, es el tiempo que nos vamos a demorar en hacer la distancia recorrida. El tiempo se puede medir en horas, minutos y segundos. El tiempo lo vamos a medir con un cronómetro que tenemos en mi celular. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos demoramos 9 segundos. Esto fue todo sobre los sistemas de referencia. Muchas gracias, licenciado. Movimiento Camila Luachamín, octavo C. ¿Qué es movimiento? Es el cambio de posición de un lugar a otro, que tiene una posición inicial y final. Ejemplo, un señor que está saliendo de su trabajo sería la posición inicial y su posición final sería
al llegar a su domicilio. ¿Qué es movimiento relativo? Es aquel que presenta un objeto respecto a un punto de referencia que también es móvil. Ejemplo, el movimiento de un auto respecto a otro auto. Volar en un avión en dirección contraria a la rotación terrestre, ya que el avión y la Tierra se mueven al mismo tiempo. ¿Qué es movimiento absoluto? Aquel que se observa desde un punto de vista fijo. Ejemplo, esperar el bus. La señora está quieta, pero es el bus el que se está acercando a ella. El avance de una bicicleta. La bicicleta está moviéndose, pero el señor está quieto. Movimiento curvilíneo. Es aquel movimiento parabólico circular, el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol, ya que forma un círculo. Un auto al dar una curva o girar un redondel. Elíptico. Es un movimiento cuya trayectoria se simula la silueta de un círculo. Un trompo girando al principio va a dar la silueta de un círculo, pero al perder gravedad solo va a simular la silueta. El movimiento de la hula hula. Al igual que el trompo, la hula hula al principio va a tener la forma de círculo, pero al perder gravedad solo va a simular la silueta. Rectilíneo. Aquel movimiento en línea recta. Por ejemplo, el vuelo de las aves. Un deportista que corre en línea recta. Muchas gracias por su atención. La primera de las leyes de Newton nos dice que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. En palabras simples, un cuerpo no se moverá o cambiará su dirección sin la intervención de otra fuerza exterior. Bueno, en el siguiente ejemplo podemos ver cómo si la persona golpea suavemente la bomba. Bueno, ahora sí, como decía, al realizar un leve toque y por su forma, el objeto se desplazará hasta que otra fuerza lo frene o cambie su dirección. En este caso, la fuerza gravitatoria. Buenas tardes, profesora. Soy Simone Caiza del 9º D y voy a presentar la fuerza. La fuerza es la capacidad de ejercer presión sobre un objeto haciendo que éste cambie su estado inicial. Sus fuerzas básicas son fuerza neta, fuerza cero, fuerza mayor y fuerza menor. La fuerza neta es la suma de fuerzas provocando que en el objeto haya movimiento. Como ejemplo tenemos dos individuos alando una cinta y vamos a ver que esta cinta va a ambos lados por igual. Fuerza mayor es cuando en uno de los extremos tenemos más fuerza sobre el objeto. Como ejemplo tenemos dos personas alando una cinta, pero en este caso en uno de los lados el individuo va a tener mayor fuerza provocando que la cinta vaya hacia su lado. Tenemos dos tipos de fuerza. A continuación vamos a ver cuáles son. Existen dos tipos de fuerza, la fuerza de contacto y la fuerza de campo. La fuerza de contacto es cuando los cuerpos se tocan directamente. Esta se divide en fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de fricción, fuerza elástica y fuerza de efecto de toque. La fuerza de tensión es cuando provocamos en el objeto una tensión en su magnitud. Como ejemplo tenemos este resorte, que si los estiramos vamos a ver que en él se provoca una tensión. Fuerza elástica es la capacidad de los objetos de deformarse pero al mismo tiempo volver a su estado inicial. Como ejemplo tenemos esta liga que la podemos deformar pero siempre va a volver a su estado natural. Fuerzas de campo. Las fuerzas de campo son aquellas que no se tocan directamente, es decir, su fuerza ocurre en el interior. Esta se divide en fuerza gravitacional, fuerza electromagnética, fuerza nuclear que tiene subdivisiones, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza gravitacional es aquella encargada de mantener en su puesto a los cuerpos. Como ejemplo tenemos esta manzana que si la botamos va a volver a su puesto
explicando que la fuerza gravitacional no permite ni que flote ni que se hunda. La fuerza electromagnética es aquella que se presenta como una unión de fuerzas eléctricas y magnéticas. Es responsable de mantener a los átomos y moléculas unidas. Su radio de acción es de largo alcance si lo comparamos con la fuerza nuclear fuerte. Pero tenemos una gran característica, que es a medida que los separemos, las partículas menor alcance van a tener. Como ejemplo tenemos este imán, que la llave entre más cerca esté del imán, más va a ser su fuerza de atracción, pero entre más lejos, menor va a ser su fuerza de atracción. Esta ha sido la fuerza y sus tipos. Gracias. La ley de Newton plantea que un cuerpo se acelera si se aplica una fuerza. Para comprender mejor esta ley es necesario aclarar dos conceptos básicos. La fuerza aplicada al cuerpo se llama fuerza neta. El cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en un movimiento se llama aceleración. En base a estos conceptos se puede afirmar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Es decir, mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración. Además, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entre mayor masa, menor aceleración, y entre menor masa, mayor es la aceleración. La fórmula de la segunda ley de Newton es la siguiente. F es igual a m por a, en donde F es la fuerza neta, que se expresa en newtons. M es la masa del cuerpo, que se expresa en kilogramos. Y a es la aceleración que adquiere el cuerpo, que se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Para comprender mejor esta ley tenemos el siguiente ejemplo. En esta imagen tenemos dos sujetos, cada uno sentado en un columpio. A simple vista podemos decir que el sujeto A tiene una masa menor comparada con el sujeto B, que tiene mayor masa. Ahora bien, si los dos sujetos aplican la misma fuerza para columpiarse, observamos que el sujeto A tiene mayor aceleración que el sujeto B. Eso se debe a que el sujeto A presenta menor masa que el sujeto B, comprobando así que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Por otro lado, citaré un ejemplo para comprobar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. En el tránsito vehicular del día a día, los vehículos se desplazan a diferentes velocidades. Esto se debe justamente a que el conductor aplica mayor o menor fuerza para que el vehículo tenga una mayor o menor aceleración. Además, podemos decir que mientras más grande sea el auto, mayor fuerza necesitará para acelerar. Las leyes de Newton revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Su formulación matemática fue publicada en 1687 por Isaac Newton en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural. Gracias por su atención. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Vanessa Alejandra Logacho Zúñiga y soy estudiante del 9º de Básica C. Y hoy hablaremos acerca de la segunda ley de Newton. Esta segunda ley se relaciona con los movimientos acelerados, es decir, aquellos en los que la velocidad de los cuerpos cambia. La segunda ley de Newton es también conocida como la ley de la dinámica y establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la misma dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, la fuerza neta es la fuerza aplicada al cuerpo y la aceleración es el cambio de la velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento. Su fórmula es F es igual a m por a, en donde la fuerza se representa en newtons, la masa del cuerpo en kilogramos
y la aceleración que adquiere el cuerpo en metros sobre segundos al cuadrado. A continuación, algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Si tenemos una pelota de tenis y otra de fútbol y las pateamos, la pelota de tenis tendrá una mayor aceleración, ya que es el cuerpo con menos masa, mientras que la pelota de fútbol tendrá una menor aceleración, porque tiene más masa. Segundo ejemplo, tenemos dos cajas, una de 15 y otra de 50. Si queremos que las dos cajas se desplacen a la misma velocidad, tenemos que aplicar más fuerza a la caja más pesada. Tercer ejemplo. Un auto se apaga en medio de la calle y el conductor debe empujarlo. Si él usa su propia fuerza, avanzará lentamente, pero si ayudan más personas a empujar el auto, avanzará más rápido, ya que a mayor fuerza, mayor aceleración. Muchas gracias y espero que esta información les pueda ayudar. Buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos para realizar un experimento donde va a demostrar la densidad tanto de materiales sólidos como líquidos. Comencemos. Los materiales para este experimento son los siguientes: agua, alcohol, aceite, miel, sal, una canica, un palillo, una moneda, un clavo, 2 huevos y por último 3 vasos. Antes conozcamos el concepto de la densidad. La densidad es una magnitud escalar y la propiedad que mide en relación a la masa y el volumen de un cuerpo. Eso depende del estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Para determinar la densidad de un objeto se sigue la siguiente fórmula: densidad es igual a masa sobre volumen. Como por ejemplo, calcular la densidad de 40 centímetros cúbicos de alcohol que posee una masa de 32 gramos. Primero se copia la fórmula anteriormente dicha. Como segundo paso se reemplaza los términos, que sería 32 gramos sobre 40 centímetros cúbicos, que nos daría una solución de 0,80 gramos sobre centímetros cúbicos. En el primer experimento vamos a comprobar la densidad de la miel, del agua, del alcohol y del aceite. Como pueden ver, en este vaso yo ya mezclé los varios elementos. En este vaso se puede comprobar que la miel es un elemento muy denso, por lo tanto se hunde hasta el fondo. En cambio, en el agua y el alcohol son elementos que tienen la misma cantidad de densidad, por lo tanto se mezclan. Pero con el aceite, al ser un material líquido que tiene muy poca densidad, se mantiene flotando en la superficie, por lo tanto ninguno de estos 3 elementos se mezcla. Como segunda parte del experimento vamos a comprobar la densidad de elementos sólidos, como es un palillo, una canica, clavos y por último papel aluminio, pero en este caso un papel aluminio así liso y una bola. Primero vamos a ver la densidad del palo, del palillo. Como pueden ver, cuando colocamos en el vaso con los 4 elementos, veremos que flota, pero en un cierto tiempo este palillo va a comenzar a hundirse. Eso es debido a que el palillo tiene una densidad mayor que el aceite. Como segundo vamos a ver cuánta densidad tiene el palillo en la canica. Si le colocamos en este recipiente, veremos que la canica se hunde hasta el fondo. Por lo tanto, veremos que la canica tiene una mayor cantidad de densidad que los 4 elementos que vemos acá. Por último, comprobaremos la densidad de un clavo. Este igual se hunde, por lo tanto podemos determinar que el clavo y la canica tienen la misma cantidad de densidad.
Pero si colocamos el papel aluminio, veremos que este sí flota en la superficie. Por lo tanto, podemos saber que el papel aluminio tiene una densidad mucho, pero mucho menos mayor que el aceite. Por último, el elaborado papel aluminio. En este caso puedo ver que el elaborado papel aluminio se está hundiendo poco a poco. Este tiene la misma cantidad de densidad que el palillo. Como segundo experimento, vamos a comprobar ahora la densidad del agua, pero en este caso agua con sal y agua sin sal. Vamos a colocar un huevo en el agua sin sal, donde veremos que el huevo se hunde. En cambio, en el segundo vaso colocaremos y veremos que el huevo flota. Esto debido a que el agua con sal contiene sales minerales diluidas entre ellas. Por eso, es el elemento sólido. La sal hace que el agua también se haga más densa que el agua dulce. Con este experimento vamos a comprobar que el agua del mar es mucho más densa que el agua dulce, como por ejemplo el mar muerto, que este tiene una gran cantidad de salinidad, por lo tanto en él no puede habitar vida, porque tiene muchos minerales disueltos en ella y por lo tanto su densidad es mayor, a diferencia de los ríos que tienen agua dulce y en ella sí pueden habitar vida. Como conclusión de este experimento, podemos determinar que si el volumen aumenta, la densidad disminuye, y si el volumen disminuye, también la densidad aumenta. Pero si la masa aumenta, la densidad aumenta, y si la masa disminuye, la densidad disminuye. Por lo tanto, podemos concluir que el volumen es inversamente proporcional a su densidad, mientras que esta es directamente proporcional a su masa. Muchas gracias por acompañarme en estos experimentos, donde pudimos comprobar la densidad de elementos líquidos y sólidos, como también del agua tanto dulce como salada. Bienvenidos a la casa abierta de primero bachillerato, con el tema modelado 3D, célula animal y célula vegetal. Lode a Isaac Ricord. El día de hoy, el grupo número 1, conformado por Estefanía Gallardo, Domenique Herrera, Landa Mantilla, Amelie Muñoz y Emily Montatixe, les vamos a presentar sobre la célula animal. La membrana celular. Esta se encuentra tanto en la célula animal como vegetal y es la que cubre y protege a la célula. El núcleo. El núcleo se encuentra en la célula animal y vegetal. Se encarga de mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando la expresión génica. Núcleo. Se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas. Se encuentra en la célula animal y vegetal. Las vacuolas. Se encuentran en la célula animal y vegetal. En la célula animal, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. Lisosomas son los encargados de reciclar los restos celulares. Se encuentran en la célula animal y vegetal. El citoplasma ocupa el mayor porcentaje celular de toda la célula, excepto el del núcleo, y se encarga de mantener a todos los organelos citoplasmáticos en su respectivo puesto. Las mitocondrias son las encargadas de proveerle a toda la célula la energía correspondiente para realizar todas sus actividades, y se encuentra tanto en la célula animal como en la vegetal. El aparato de Golgi es un organelo celular perteneciente a todas las células eucariotas. Este se encarga de la fabricación y empaquetamiento de algunos lípidos y algunas proteínas.
El retículo endoplasmático. Este puede ser liso o rugoso. Se encarga de la producción de proteínas. Se encuentra tanto en la célula animal como vegetal. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día. Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les presentaremos nuestra maqueta sobre la célula vegetal, sus partes y sus funciones. Mitocondrias. Son los orgánulos celulares encargados de generar energía en la célula. Retrículo endoplasmático rugoso. Contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar proteínas. Vacuolas. Una vacuola es un organulo celular unido a la membrana de las células vegetales. Estos ayudan a mantener el balance hídrico. Pared celular. Protege el contenido de la célula y le da rigidez a la planta. Retículo endoplasmático liso. Es un organulo celular que consiste en un entremado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Núcleo celular. Es un organulo membranoso que se encuentra en el centro de las células de eucariotas. La función del núcleo es mantener la integridad de esos genes y controlar las actividades celulares, regulando por la expresión genética. Nucleolo. Es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Cloroplastos. Los cloroplastos son los orgánulos celulares de los vegetales y algas verdes. Se encargan de llevar a cabo la fotosíntesis. Ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas que constituyen una máquina molecular que está presente en las células. Es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno a las células y organiza las estructuras internas. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas y se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Los microtúbulos tienen una estructura similar a un tubo hueco y estrecho que se encuentra en el citoplasma de las células vegetales y animales. Los microtúbulos ayudan a mantener la forma de la célula. Los lisosomas. Es un compartimiento muy ácido que rodea y almacena las enzimas digestivas. El aparato de Golgi es una parte de la célula formada por membranas. Hay diferentes tipos de membranas. Algunas son túbulos y algunas son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. La membrana celular o citoplasmática confiere protección a la célula. También le proporciona unas condiciones estables en su interior y tiene algunas otras funciones. Una de ellas es transportar nutrientes. Esta fue la célula vegetal, sus partes y sus funciones. Muchas gracias por su atención. Acompañemos a los segundos bachilleratos con el tema embriogénesis vegetal. Les extiendo un cordial saludo a todos ustedes que nos visitan hoy en día en la Casa Abierta de la Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina. Es un honor para mí presentarles la Casa Abierta de Biología del segundo bachillerato A, B, C y D, con el tema la embriogénesis vegetal o vegetativa. Muchas veces en nuestro día a día nos ponemos a pensar en cosas de la cotidianidad, como el trabajo, el estudio, lo que vamos a hacer más tarde o cómo vamos a divertirnos en este día. Sin embargo, no nos ponemos a pensar en los ciclos tan importantes que componen nuestra vida, como es un ciclo tan pequeño que se desarrolla en las semillas y que de él depende todo lo que existe, las plantas, los animales y claro, y por supuesto nosotros como seres humanos. Este ciclo es la embriogénesis vegetativa y les invito a conocer sobre él y a aprender con nosotros. A continuación, la presentación de la Casa Abierta. Muchas gracias.
¿Nunca te has puesto a pensar cómo funciona el proceso de reproducción de las plantas? Pues ahí te lo voy a enseñar. Todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo para continuar la especie y garantizar la preservación de su contenido genético en que se encuentra su riqueza biológica. En el caso de los seres vivos del reino vegetal, dicha reproducción se da a través de modos muy específicos, que pueden ser sexuales o asexuales. En este caso, que es reproducción sexual, las plantas requieren de la unión de dos gametos, femenino y masculino. Dichos gametos haploides se suelen juntar por la acción de insectos o medios polinizadores, como las abejas, que transportan el polen lleno de gametos de una planta a la otra, permitiendo así la fecundación. Una vez fecundada la planta con el polen de otra, dentro de la flor se produce un cigoto, que reúne los caracteres genéticos de sus dos progenitores, y que eventualmente es recubierto con una coraza protectora, constituyendo una semilla. Mecanismos de embriogénesis vegetativa, o más conocido como la embriogénesis vegetal. Es un proceso fisiológico mediante el cual el cigoto se divide para dar lugar a un nuevo individuo. Esto ocurre después de la fertilización de un óvulo para producir un embrión vegetal completamente desarrollado. El cigoto producido después de la fertilización debe sufrir diversas divisiones, y lo mismo con las diferenciaciones celulares, esto para lograr convertirse en un embrión totalmente maduro. Por otro lado, las plantas angiospermas, las cuales son las que poseen una embriogénesis similar, porque contienen carpelos, los cuales forman una cavidad cerrada, dentro del cual están las semillas, las cuales a su vez se desarrollan protegidas en el interior del fruto. Y del mismo modo, muchos procesos son bastante parecidos a las gimnospermas, las cuales se caracterizan por poseer semillas pero que no tienen flores. A diferencia de la embriogénesis animal, la embriogénesis vegetal da como resultado una forma inmadura de la planta, la cual carece de la mayoría de estructuras como hojas, tallos. Una vez terminado el proceso de embriogénesis, el embrión está listo y recubierto por el fruto, ya que el fruto no solo sirve de alimento, y por medio de diferentes formas de transporte como el viento, el agua cuando llueve, animales cuando comen y sus necesidades se convierten en desechos, o cuando su fruto madura, la planta cae al piso y germinan las semillas, puesto que así empiezan a salir las raíces en las semillas, de forma dispersa, debido a los estímulos que son la reacción del calor, la luz, la temperatura, la gravedad, entre otros, dando lugar a los tropismos, que es el crecimiento de la dirección de las plantas, como lo es el fototropismo, que es la respuesta a la luz, que en este caso es de forma negativa, por el hecho de que sus raíces crecen alejándose de la luz, y de igual manera comienza a crecer el tallo, por el mismo proceso de fototropismo, y para finalizar se da el desarrollo de la flor, y este ciclo se puede realizar de forma infinita, ayudando a la vida del ser humano. Materiales. Se necesita una maceta, algodón o tierra, semillas como frijol, lenteja, haba y garbanzo, luz solar y agua. La función importante de las plantas es que son los encargados de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Con este captan la luz solar y la convierten en dióxido de carbono y aprovechan como fuente de energía para su desarrollo. Mecanismos de crecimiento y desarrollo vegetal. El crecimiento y desarrollo de un ser vivo implica una serie de cambios, condicionados por factores genéticos, que se generan en las diferentes etapas de vida. Estos mecanismos también se aplican a las plantas. El crecimiento y desarrollo vegetal dependen de mecanismos como la embriogénesis, estado juvenil, fase reproductora, senescencia y muerte. La embriogénesis es el proceso fisiológico mediante el cual el cigoto se divide para dar lugar a un individuo. En los vegetales, las divisiones son asimétricas y comprenden una serie de procesos generados luego de la fecundación, hasta el periodo de formación del embrión dentro de las semillas. El embrión es una planta en miniatura y como tal tiene una radícula, la misma que al crecer produce la raíz, el tallo y las hojas de la planta.
Esta misma contiene de 1 a 2 cotiledones. Estos ayudan a nutrir a la planta en el primer periodo de su desarrollo. El embrión forma parte de la semilla y entra en estado de vida latente hasta el momento de la germinación. Posterior a este paso ocurre el crecimiento de la raíz, el cual se produce en el tejido meristemático de la planta. Este produce 2 células hijas diferenciadas. El meristema apical se divide en 2 direcciones, una que provoca el crecimiento de la raíz y otra que ayuda al crecimiento de la cofia. El desarrollo de una raíz sucede de entre 3 a 7 horas. Lo siguiente que podemos ver es que conforme el tejido que formará la planta se verá en crecimiento, vemos que en longitud, tanto de la raíz como el tallo, aumenta porque agrega tejido detrás de sí mismo, empujándose constantemente, bajo tierra para la raíz o hacia arriba para el tallo, para por fin ver el crecimiento de sus hojas. Haya desarrollado su tallo, proceden a crecer las primeras hojas de la misma, puesto que son órganos de respiración, transpiración y fotosíntesis, y por lo cual son responsables de la nutrición de la misma. Además, están formados por varios tipos de células y de tejidos, como son las células externas, que forman la epidermis incolora de la planta. También tenemos a los estomas, que son células que se abren y se cierran y permiten el intercambio de gases y agua. Y por último tenemos el mesófilo, el cual es un tejido ubicado en la epidermis superior e inferior, formado por paredes de células delgadas, ricas en cloroplastos. Y por otro lado, como mencioné anteriormente, tenemos a varias funciones que realizan, como es el caso de la fotosíntesis, en donde la planta utiliza energía solar para sintetizar moléculas orgánicas como carbohidratos a partir de moléculas inorgánicas. El proceso de respiración es un intercambio gaseoso en donde se absorbe oxígeno y se elimina CO2. Y por último, el proceso de transpiración elimina el exceso de agua en forma de vapor. Saludos estudiantes, bienvenidos de nuevo a la Casa Abierta de Ciencias Naturales. En esta ocasión ustedes van a visualizar la presentación de los terceros de bachillerato con el tema cariotipo, ¿no? Que es un tema bastante interesante, así que pónganle mucha atención. Un abrazo. Cariotipo. El cariotipo es el mapa o conjunto de cromosomas de una especie, que son ordenadas bajo su morfología y tamaño, con el fin de conocer anomalías en cuanto al número de cromosomas o su estructura. Los cromosomas son ADN compactado, que son visibles en el proceso de mitosis durante la profase. En la especie humana son alrededor de 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. A 22 de estos pares se los conoce como cromosomas autosómicos y el par restante son los cromosomas que definen el sexo masculino o femenino, 2X para mujer y XY para hombre. 23 de estos cromosomas los heredados de papá y los otros 23 de mamá en sus gametos.
Estos se juntan en el cigoto para formar un ser humano con 46 cromosomas. Los hombres son portadores del cromosoma Y, lo que significa que si lo heredan los hijos, serán hombres. En cambio, si un hombre hereda el cromosoma X, su descendencia será mujer. Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas, un centrómero, que es el punto en el que se unen estas, y a los extremos se les denomina telómero, que están relacionados con el proceso del envejecimiento. Los brazos cortos del cromosoma se llaman brazos P y los largos brazos Q. Además, se clasifican de acuerdo a la posición del centrómero, en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Para realizar un cariotipo se necesita de células que provengan de órganos con mucha capacidad mitótica, como el hígado o los riñones, pero se puede usar una muestra sanguínea para trabajar con linfocitos y no se usan glóbulos rojos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no usamos glóbulos rojos? Pues los glóbulos rojos o eritrocitos no poseen ADN ni núcleo cuando son células maduras. Antes de colocar la muestra bajo el microscopio se le agrega un reactivo llamado colchicina, que inhibe la realización de mitosis, esto con el propósito de parar la división celular. Se coloca esta muestra en el microscopio junto con la tinción de Giemsa para fijar a los cromosomas. Buscamos linfocitos en proceso de mitosis, específicamente profase y metafase. Es por eso que se le llama también cromosomas prometafásicos. Una vez identificado el proceso, se contabilizan los cromosomas y se toma una captura o fotografía de los mismos. Posteriormente, se imprime la imagen y se recorta los cromosomas de acuerdo a las indicaciones para armar un cariotipo. Hay que tener cuidado porque se suelen perder los cromosomas. En el cariotipo, los cromosomas están clasificados en 7 grupos, que van desde el grupo A hasta el grupo G, y van colocados en pares hasta completar los 23 pares de cromosomas. Realizar un cariotipo permite al investigador conocer alguna alteración en el número de cromosomas. Por ejemplo, si la persona presenta 47 cromosomas en lugar de 46, sería una trisomía, lo que significa que en lugar de 2 cromosomas homólogos se presenta 3 cromosomas. Esto puede generar anomalías cromosómicas, conocidas como síndromes cromosómicos. Uno de ellos sería el síndrome de Down, que es conocido como la trisomía de par 21 o que en el par 21 hay 3 cromosomas. Si una persona presenta 45 cromosomas, a esta condición se le conoce como monosomía. Uno de los casos registrados para esta condición es el síndrome de Turner, en donde los cromosomas sexuales presentan un solo cromosoma X sin su homólogo. El número de cromosomas es específico para cada especie. Así pues, un caballo tiene 64 cromosomas, el chimpancé 48, el cuy tiene 64, la mosca de la fruta 8 cromosomas. El cariotipo se considera un examen médico importante para conocer casos de infertilidad humana o problemas relacionados en el embarazo, además de conocer síndromes como trisomía 21S, Down, trisomía 28S, Edwards, trisomía 13S, Patau, monosomía 45S o síndrome de Turner, trisomía XXY o síndrome de Klinefelter y otros. Si el médico detecta alguna anomalía, se pedirá la realización de este examen, en donde puede ayudar cualquier tejido, incluso líquido amniótico, sangre, los linfocitos, la médula ósea y la placenta, para comprobar un cuadro clínico relacionado a estos síndromes cromosómicos. Gracias por la atención brindada. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la Casa Abierta de Ciencias Naturales. Y mi nombre es Marco Tipán y les voy a presentar los trabajos realizados en química. En primer año de bachillerato, los jóvenes hicieron cuentos, fábulas referente a los elementos químicos. En segundo año es un proceso de resolución de ecuaciones redox. Y para los de tercer año de bachillerato, formación de triglicéridos. Con ustedes, el trabajo. Hola a todos mis pequeños químicos, yo soy la científica Parker y el día de hoy les voy a contar una muy interesante historia que se remonta hace muchísimos años atrás en el planeta llamado Tierra. Y mis pequeños químicos, ¿puedes ver el bello planeta verde y azul de por allí? Pues en este lugar se desarrolló la gran batalla de grupos químicos metales y no metales. Acompáñame a descubrir. Planeta Tierra, el poder estaba a manos de los no metales, unos muy temidos elementos químicos que por mucho tiempo mantuvieron esclavos a otro grupo llamado los metales. Los temibles no metales obligaban a nuestros amigos metales a entregarles violentamente sus electrones, ya que estos les permitía ser más poderosos y formar los eficaces enlaces iónicos. Hola a todos, mi nombre es Plata. Hola, yo soy Oro. Hola, yo soy Oxígeno. Yo soy Carbono y ustedes están bajo nuestro poder. Tú tienes que entregarme todos tus electrones en este momento. Eso ya lo veremos. Todos ustedes se crearon para darme sus electrones, así que en este momento deben entregarlos. Cansados de que nos roben nuestros electrones, iniciaremos una revolución para que el planeta vuelva a ser igualitario. Pero un día, todo cambió. Después de años de sufrimiento, existieron dos elementos metales que estaban cansados de tanto maltrato, que se volvieron los líderes de la revolución. Queremos eliminar la ley iónica, implementar la ley metálica y crear la ley covalente. No puede ser, nos están invadiendo los metales. No podemos permitir que nos dominen. Nosotros somos los no metales y debemos defendernos. ¡Que comience la guerra! Desde aquel día se desencadenó una gran y peligrosa guerra entre ambos grupos químicos. Vamos a luchar contra todos ustedes y los vamos a vencer. Nosotros los metales no nos vamos a rendir. Eso ya lo veremos. Más tarde, los metales salieron victoriosos de dicha pelea, pero no estaban dispuestos a convertirse como los egoístas y temibles no metales. No querían un mundo donde alguien debía dominar, querían un hogar donde ambos grupos pudieran tener iguales beneficios. Los metales tuvieron misericordia con su grupo opresor y decidieron reformar los enlaces químicos. Queremos igualdad, vamos a reformar la ley de los enlaces, queremos un mundo mejor. Hemos perdido. Esto no puede haber pasado. ¿Qué vamos a hacer? No te angusties, compañero. No todo está perdido. Todavía podemos llegar a un acuerdo. Ambos grupos químicos llevaron una vida pacífica por el resto de la historia de la Tierra, creando leyes metálicas que favorecían a los metales y leyes covalentes que ayudaban a los no metales. Y fue así como la historia de la humanidad cambió de ser reprimida a una pacífica, donde nadie tenía que sufrir para tener poder, sino que mutuamente podían beneficiarse. Momento de regresar a la nave, pequeños químicos. Gracias por acompañarme en esta historia y espero que la gran guerra química te haya dejado una enseñanza. Mis pequeños exploradores, vamos en camino a una nueva aventura. ¿Quieres acompañarnos? Abrocha tus cinturones y sujétate porque ahora visitaremos otro planeta. ¡Adiós! En algún lugar de la galaxia existía el planeta periódico.
en donde un equipo de superhéroes, de hecho los más poderosos del planeta, defendían y protegían a los demás elementos, pues existían fuerzas villanas que atacaban a los más débiles y querían apoderarse de todo. La vida en este planeta se generaba gracias a las 15 gemas. Eran partículas que daban energía al planeta, más o menos como lo hacen los electrones con los átomos. Desde años atrás, cuando todos se enteraron de esto, los elementos decidieron proteger a las gemas, pero existían dos elementos muy ambiciosos que querían tomar la energía del planeta, robando las gemas, porque pensaban que solo así se podrían hacer inmortales y llegarían a ser los más poderosos de toda la galaxia. Es ahí en donde los superhéroes se proponen defender, además de los elementos, a estas gemas, puesto que los elementos eran muy débiles ante los villanos, y ellos serían los únicos que evitarían la destrucción del planeta. Así ningún elemento ni superhéroe podrá robarse las gemas. Estos superhéroes y defensores del planeta eran Selena y Florencio. Ellos tenían el poder de quitar energía a cualquier elemento, lo mismo que pasa en la electronegatividad. Esto lo usaban cuando tenían que enfrentarse a los villanos, quienes eran Argonio y Polonia. En cambio, ellos tenían el poder de manejar el fuego, una sustancia demasiado fuerte en ese entonces, pero no tanta como la de Selena y Florencio. Un día, Argonio y Polonia armaron un plan para distraer a Selena y Florencio. El plan trataba en capturar a un gran grupo de elementos, para utilizarlos y tenerlos bajo amenaza, con el fin de hacer un trato e intercambio con Selena y Florencio. Argonio y Polonia les dijeron que si les daban todas las gemas, a cambio les darían a los elementos. Selena y Florencio no sabían qué decir, si dar las gemas o no, pero al final fueron inteligentes y decidieron enfrentarlos y acabar con ellos. Del mismo modo, crearon un plan para ellos, sin perder ninguna gema, pues decidieron construir gemas falsas para confundirlos y lograr rescatar a los elementos. Argonio y Polonia dieron un cierto plazo para entregar las gemas. Selena y Florencio aceptaron el trato, puesto que ya tenían un plan. Selena y Florencio tomaron 15 rocas, las moldearon y las pintaron de tal modo que se aparecieran a las gemas. Cuando ya Selena, Florencio, Polonia y Argonio se iban a encontrar en la cima de una montaña, al principio llegaron sin enfrentarse. Selena y Florencio les dieron las gemas a Polonia y Argonio en una bolsa, advirtiéndoles que deberían abrirlas fuera de lugar, puesto que eran demasiado fuertes. Polonia y Argonio, sintiéndose victoriosos, aceptaron las gemas y dejaron libres a los elementos, y ellos se tuvieron que ir. Creyendo ellos ya que tenían las gemas en sus manos, abrieron la bolsa, y al topar las gemas no ocurrió absolutamente nada. Argonio exclamó: «Nos mintieron». Furiosos regresaron rápidamente al lugar en donde estaban Selena y Florencio. Y al llegar, Selena y Florencio estaban preparados para enfrentarlos y terminar con ellos. Entonces, Selena exclamó: «Dejen en paz a las gemas y a los elementos, o si no tendremos que usar nuestros poderes en ustedes hasta que queden débiles». Polonia y Argonio no les importó sus amenazas y decidieron enfrentarlos. Argonio dijo: «Devuélvanos nuestras gemas o tendremos que luchar contra ustedes». Florencio, sin compasión, alza sus poderosas manos y lanza una fuerza de atracción a Argonio, extrayendo la energía. Polonia ataca a Florencio, expulsando fuego desde sus manos, provocándole quemaduras. Y Selena, del mismo modo que se enfrenta a Argonio, le quita energía hasta que quedó tan débil que se desmayó. Polonia, quedándose sola, empezó a debilitarse y quedando sin más poder, ella se rindió. Cuando todo esto terminó, Polonia y Argonio fueron encerrados en la tumba más profunda de la galaxia, protegido por 3 gigantes que cuidaban y vigilaban este lugar. Así Selena y Florencio anunciaron las buenas noticias a los demás elementos, diciéndoles que estarían a salvo y que nadie más podrá robar las gemas. No habrá nada más que preocuparse. Y desde entonces, el planeta periódico nunca más estuvo en amenaza de que se extinguiera.
Para poder resolver ecuaciones con este método, revisaremos un ejemplo. Teluro de magnesio más bromo más ácido clorhídrico producen yoduro de magnesio más ácido bromhídrico más telurio. Primer paso, formular. Es necesario saber los símbolos, pero para este método no se necesitan los estados de oxidación. Paso 2. Asignamos incógnitas a cada elemento hallando antes y después de la flecha. Ejemplo: teluro de magnesio más bromo más ácido clorhídrico producen yoduro de magnesio más ácido bromhídrico más telurio. Magnesio A es igual a D, teluro A igual a F, bromo 2B igual a E, yodo C es igual a 2D, hidrógeno C es igual a E. Hay que tener en cuenta los subíndices para asignar las incógnitas. Paso 3. Asignamos valor a incógnita A y despejamos. A igual a F, A igual a 1, por ende sería F igual a 1. D igual a A, por ende sería D igual a 1. C igual a 2D, por ende sería C igual a 2. Y C igual a 2 sería C igual a E. 2B es igual a E, 2B es igual a 2. B igual a 2 sobre 2, por ende sería B igual a 1. Paso 4. Establecemos valores. A es igual a 1, F es igual a 1, D es igual a 1, C es igual a 2, E es igual a 2 y B es igual a 1. Paso 5. Colocamos los coeficientes de igualación. Los únicos tomados en cuenta van a ser C y E, ya que los demás no cuentan con un número superior a 1, por lo que van a ser omitidos. Por último, realizamos la tabla de igualación y nuestro ejercicio quedaría resuelto. Para poder resolver ecuaciones con este método, revisaremos un ejemplo. Teluro de magnesio más bromo más ácido clorhídrico producen yoduro de magnesio más ácido bromhídrico más telurio. Primer paso, formular. Es necesario saber los símbolos, pero para este método no se necesitan los estados de oxidación. Paso 2. Asignamos incógnitas a cada elemento hallando antes y después de la flecha. Ejemplo: teluro de magnesio más bromo más ácido clorhídrico producen yoduro de magnesio más ácido bromhídrico más telurio. Magnesio A es igual a D, teluro A igual a F, bromo 2B igual a E, yodo C es igual a 2D, hidrógeno C es igual a E. Hay que tener en cuenta los subíndices para asignar las incógnitas. Paso 3. Asignamos valor a incógnita A y despejamos. A igual a F, A igual a 1, por ende sería F igual a 1. D igual a A, por ende sería D igual a 1. C igual a 2D, por ende sería C igual a 2. Y C igual a 2 sería C igual a E. 2B es igual a E, 2B es igual a 2. B igual a 2 sobre 2, por ende sería B igual a 1. Paso 4. Establecemos valores. A es igual a 1, F es igual a 1, D es igual a 1, C es igual a 2, E es igual a 2 y B es igual a 1. Paso 5. Colocamos los coeficientes de igualación. Los únicos tomados en cuenta van a ser C y E, ya que los demás no cuentan con un número superior a 1, por lo que van a ser omitidos. Por último, realizamos la tabla de igualación y nuestro ejercicio quedaría resuelto. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos de grupo 2 y les vamos a explicar la igualación de ecuaciones por el método redox.
El método redox es un método de igualación que se define como el intercambio del número de electrones totales de oxidación y reducción. Para resolver un ejercicio tenemos que seguir los siguientes pasos. Nuestro ejercicio es: sulfuro de sodio más sulfato de sodio más anhídrido sílico producen silicato de sodio más anhídrido sulfuroso. Nuestros compuestos formulados son Na2S más Na2SO4 más SiO2 que producen Na2SiO3 más SO2. Formulados los compuestos debemos colocar los estados de oxidación. En este caso el sodio Na tiene 1 más, el azufre en el primer compuesto tiene 2 menos, en el segundo compuesto 6 más y en el último compuesto 4 más. En los compuestos que tenemos silicio vamos a colocarle 4 más de estado de oxidación y por último a los oxígenos en todos los compuestos van a tener el estado de oxidación 2 menos. Después debemos identificar los elementos que sufren cambios. En el primer compuesto el azufre va del 2 menos al 4 más, entonces ahí se oxida y vamos a poner una flechita hacia la derecha que significa que se está oxidando. De igual manera identificamos que el azufre sufre cambios. En este caso se reduce del 4 más al 6 más. Y para identificarlo vamos a colocar una flechita, pero en este caso ya no a la derecha, sino a la izquierda, que significa que se está reduciendo. En la siguiente recta numérica podemos ver que el azufre sufre cambios, yendo del menos 2 al 4 oxidándose y del 6 al 4 reduciéndose. Esto nos da que 6 electrones se oxidan y 2 se reducen. Luego de ver la recta numérica, vemos que se oxidan 6 electrones que vamos a multiplicar por 1 debido a que no tenemos subíndice en el azufre, y por eso nos queda que 6 por 1 es igual a 6, que esos son los electrones totales de oxidación. Luego de ver la recta numérica, vemos que se reducen 2 electrones, que vamos a multiplicar por 1 debido a que no tenemos subíndice en el azufre, y nos queda entonces 2 por 1, que en total son 2 electrones de reducción. Una vez que conocemos los electrones totales tanto de oxidación como de reducción, vamos a colocar estos números debajo de las flechitas que ya habíamos colocado antes. En el oxida vamos a colocar un 6 y en el reduce un 2. Visibles. Entonces los vamos a simplificar y nos queda que el 6 se simplifica a 3 y el 2 se simplifica a 1. Luego les vamos a intercambiar y nos queda que el primer compuesto tiene coeficiente 1 y el segundo tiene coeficiente. Después de intercambiar nuestros electrones, tenemos que igualar nuestra ecuación por simple inspección. Antes de la reacción tenemos 2 por 3, 6 sodios, más 2 son 8 sodios. Y luego vamos a colocar un 4 para que multiplique con el subíndice 2 y queden 8. Seguimos con el azufre. Antes de la reacción este tiene 3 y 1 son 4 azufres y luego de la reacción tenemos que colocar un 4 como coeficiente del azufre para que nos queden 4 azufres antes de la reacción y 4 después de la reacción. En el caso del silicio, después de la reacción tenemos 4 silicios, entonces debemos igualar antes de la reacción. Por eso vamos a poner un 4 de coeficiente y ahí nos va a salir que vamos a tener 4 silicios antes de la reacción y 4 silicios después de la reacción. En el caso de los oxígenos tenemos 3 por 4, 12 oxígenos, más 4 por 2, 8 oxígenos. Serían antes de la reacción tenemos 20 oxígenos. Para igualar eso tenemos 3 por 4, 12 y 2 por 4 son 8 y ya están igual. Para comprobar que el ejercicio está bien, realizamos una tabla para saber el antes y el después de la igualación. El sodio tiene 8, 8, el silicio tiene 4 y 4, el azufre tiene 4 y 4 y el oxígeno 20 y 20. Esto quiere decir que el ejercicio está bien igualado. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Voy a grabar desde ahorita.
Nuestro grupo va a presentar la resolución y la igualación de una ecuación mediante el método algebraico. Los integrantes somos Julián Muñoz, Dorian Godoy, Romina Aldaz y Natalia Robalino. Lo primero que hacemos es igualar la ecuación mediante el método algebraico. Escribimos los componentes de manera ordenada. H2S más HNO3 procede a S más NO más H2O. Otorgamos una letra del abecedario a cada compuesto. Al ácido sulfhídrico, la A; al ácido nítrico, la B; al azufre, la C; al monóxido de nitrógeno, la D; y al agua, la E. Nuestro siguiente paso es realizar una ecuación para cada uno de los compuestos. Multiplicamos el subíndice 2 del hidrógeno por A, que nos da 2A, más subíndice 1 por B nos da B, es igual a 2 por E nos da 2E. Para la ecuación del azufre multiplicamos 1 por A nos da A, igual a 1 por C nos da C. Para la ecuación del nitrógeno multiplicamos 1 por B nos da B y 1 por D nos da E. Para la ecuación del oxígeno multiplicamos el subíndice 3 por B nos da 3B. Es igual a 1 por D nos da D más 1 por E nos da E. Le damos un valor a la letra que nos ayude a sacar mayores dígitos en las ecuaciones. Normalmente le otorgamos el valor de 1, pero en este caso hemos trabajado con el número 2. B es igual a 2, por lo tanto en la ecuación del nitrógeno, como B es igual a D, serán igual a 2. Trabajamos con la ecuación del oxígeno, es decir, 3B es igual a D más D, lo que nos da que 3 por 2 es igual a 2 más D. Y dará 6 es igual a 2 más D, obteniendo como resultado E es igual a 4. Con la ecuación del hidrógeno teniendo 2A más B es igual a 2 por E, reemplazamos los valores y obtenemos 2A más 2 es igual a 2, 2A más 2 es igual a 8 y por último 2A es igual a 6. Así que el 2 que está multiplicando pasa a dividir y tenemos como resultado A es igual a 3 y C es igual a 3. Como siguiente paso para igualar la ecuación, ya tenemos los valores de cada letra, entonces A vale 3, entonces ponemos 3H2S. B vale 2, entonces ponemos 2HNO3. C vale 3, entonces ponemos 3S. D vale 2, entonces ponemos 2NO. E vale 4, entonces ponemos 4H2O. Para comprobar que nuestra ecuación está igualada, lo que hacemos es verificar el elemento antes y después de la ecuación. Entonces, para el nitrógeno tenemos 2 por 1, nos da 2 elementos, 2 nitrógenos antes, y después tenemos 2 por 1, 2. Para el hidrógeno multiplicamos 3 por 2 nos da 6 y 2 de aquí nos da 8 antes. Y después multiplicamos el 4 por 2 nos da 8. Para el azufre multiplicamos 3 por 1 nos da 3 azufres antes y tenemos en este lado 3 azufres después. Y por último el oxígeno, 2 por 3 nos da 6 antes. Y 2 más 4 de aquí nos da 6 y de esa manera nos damos cuenta que nuestra ecuación está igualada. Ya, a ver. ¿Qué son y para qué sirven los triglicéridos? Casi todo el mundo conoce la existencia del colesterol y puede que haya tenido la ocasión de observar que frecuentemente los médicos, al solicitar un análisis de colesterol, piden también los triglicéridos. Pero, ¿qué son los triglicéridos?
habría que decir que los triglicéridos es la forma más eficiente que tiene el organismo de almacenar energía, esto es, en forma de grasa. Pues bien, lo que almacenan las células constituyentes del tejido adiposo, que son las que conforman la grasa, son los triglicéridos. Desde un punto de vista bioquímico, sería la unión de 3 ácidos grasos a una molécula de glicerina, o glicerol. Para que la grasa llegue a constituirse como depósito de energía, es preciso su transporte previo por la sangre. La concentración de estos triglicéridos que están siendo transportados por nuestra circulación son los triglicéridos que aparecen en nuestro análisis de sangre. ¿De dónde obtenemos los triglicéridos? En circunstancias normales, los triglicéridos proceden de los ácidos grasos que absorbemos a través del intestino procedente de los alimentos y de los que el hígado es capaz de elaborar. Por ejemplo, el ácido palmítico que está en el aceite de la cocina y posee una cadena con 16 átomos de carbono. Los triglicéridos pasan a la sangre desde el hígado e intestino. Estos van a ser transportados por unas proteínas especialmente diseñadas para ello, las cuales son las lipoproteínas. Estas se denominan kilomicrones, a las que son ricas en triglicéridos originadas en el intestino tras una comida, mientras que el hígado sintetiza otras proteínas para transportar triglicéridos denominadas VLDL, que son las siglas en inglés de lipoproteínas de muy baja densidad. El hígado secreta VLDL que redistribuye TAG al tejido adiposo, corazón y músculo esquelético. LDL, lipoproteínas de baja densidad, transporta colesterol hacia las células, y HDL significa lipoproteínas de alta densidad en inglés. Remueve el colesterol de las células de vuelta al hígado. Estas lipoproteínas son importantes para mantener la salud frente a enfermedades cardíacas. También se llama colesterol bueno. En el análisis de sangre aparece bajo la denominación genérica de triglicéridos la suma de concentraciones en plasma de los triglicéridos aportados por kilomicrones y por las VLDL, LDL y HDL. ¿Qué podemos hacer si tenemos altos los triglicéridos? Visitar al médico. El diagnóstico de precisión es importante si se sufre algún grado de sobrepeso u obesidad. Es importante reducir el peso mediante una dieta baja en calorías. Es conveniente que esa dieta no sea excesivamente rica en hidratos de carbono y debe ser pobre en azúcares refinados y fructosa, pues el organismo tiende a convertirlos en triglicéridos. También el alcohol está contraindicado en las hipertrigliceridemias, por lo que hay que prescindir de él si tienen altos los triglicéridos. ¿Por qué es importante mantener un nivel adecuado de triglicéridos? Fundamentalmente por dos motivos. El primero es que cifras muy altas de triglicéridos en sangre pueden causar una pancreatitis aguda, que es una enfermedad caracterizada por la inflamación del páncreas, que cursa con dolor abdominal importante y que somete al sujeto que la padece a un alto riesgo de morir en poco tiempo si existen complicaciones de este proceso, lo que ocurre en aproximadamente 1 de cada 10 pacientes. La segunda causa es que se sabe actualmente que los triglicéridos son un factor independiente de riesgo cardiovascular, si bien en una magnitud inferior a la que produce el colesterol. No obstante, aún manteniendo este en los límites adecuados, los triglicéridos comportan lo que denominamos un riesgo lipídico residual o remanente, que no es otra cosa que la posibilidad complementaria de sufrir una enfermedad cardiovascular pese a tener un nivel normal de colesterol. ¿Cuál es el nivel de triglicéridos adecuado? Podríamos decir que depende del riesgo que queremos evitar. Así, se sabe que a partir de los 500 miligramos por decilitro, nivel considerado como muy alto, el riesgo de desarrollar una pancreatitis se incrementa. Por encima de 200 miligramos por decilitro, se consideran ya elevados y constituyen un factor de riesgo cardiovascular. El nivel normal deseable es aquel menor a 150 miligramos por decilitro. Entre 150 y 200 sería limítrofe alto. La caridad no piensa mal, no juzga mal, todo ve bien.
Ella tiene una sola mirada, la mirada del amor. Giovanni Antonio Farina. El área de Ciencias Naturales agradece a todos por su colaboración. Gracias por su atención. Que tengan un buen día. Lode ai Sacri Cori.